Hola, mi nombre es Daniela Noguera, residente de Neurología de la Universidad Simón Bolívar, y hoy vamos a hablar sobre las terapias, el enfoque terapéutico en epilepsia. Abordaremos los puntos de farmacocinética, farmacodinamia, interacciones y efectos adversos, contraindicaciones, principios generales del tratamiento y algunas situaciones especiales. Sabemos que la epilepsia es una enfermedad de alto impacto y que hoy en día la terapia farmacológica se basa en los medicamentos anticrisis, los cuales buscan inhibir el disparo neuronal, modificando así la actividad eléctrica de las neuronas para propender por la restauración del equilibrio entre neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Sin embargo, entendiendo que la epilepsia es mucho más que esto y se trata también de alteraciones en los canales iónicos o en los receptores, cambios estructurales en las neuronas o en los circuitos neuronales, estados inflamatorios del microambiente. Esto ha llevado a que se busquen otras opciones terapéuticas como lo son la terapia por neuroconducción o cirugía. Sin embargo, estas no hacen parte de esta charla, pero es importante mencionarlas para recalcar que a pesar de estas, la terapia con los fármacos anticrisis hoy por hoy sigue siendo la pieza clave en el tratamiento sintomático de estos pacientes, logrando una adecuada eficacia de hasta el 70%. Y hay un porcentaje de aproximadamente 30%, los cuales con la monoterapia no se logra el control adecuado de las crisis, y estos requieren unos mayores esfuerzos, entre estos la politerapia racional. Esto nos ha llevado a que a lo largo de los años se trate de modificar las terapias o de mejorar las terapias farmacológicas, aprobándose nuevos medicamentos. Contamos hoy en día con 3 generaciones de estos medicamentos que cuentan con una mejoría en la absorción, en mejor absorción, distribución, metabolismo, en la excreción. Tienen nuevos mecanismos y por ende mejores perfiles de seguridad, así como menos efectos adversos con respecto a los medicamentos de primera generación, los cuales sí tienen unos perfiles de eficacia y tolerabilidad desfavorables. Estos inducían el metabolismo de muchos fármacos, los cuales vamos a encontrar anticonceptivos, antiarrítmicos, los DOACs, inmunosupresores, antirretrovirales, y estos hacían que fuera difícil el manejo en pacientes que tuvieran otras comorbilidades en las cuales ameritaran el uso de otros fármacos de los tipos que ya mencioné. Entonces, para hablar de fármacos anticrisis, indiscutiblemente tenemos que hablar de ciertas características. Entre estos van a ser la farmacodinamia, lo cual básicamente nos habla de los mecanismos de acción por los cuales un fármaco actúa o logra sus objetivos terapéuticos. Entonces, estos son básicamente 4, y es que estos pueden actuar inhibiendo los canales iónicos de voltaje, ya sea de sodio, potasio, cloro, actuando en los receptores GABAérgicos, en los receptores glutamatérgicos, o actuando mediante otros mecanismos. Entre estos tenemos estimulación de la transmisión serotoninérgica y modulación en la liberación sináptica de neurotransmisores. En esta imagen tenemos o se ejemplifica las características farmacodinámicas de los medicamentos anticrisis con sus principales mecanismos de acción. Hacia la izquierda, aquellos que actúan mediante o actúan en sinapsis inhibitoria, y a la derecha los que actúan en sinapsis excitatoria. Entonces, tenemos aquellos que actúan inhibiendo los canales iónicos de voltaje. Tenemos la carbamazepina, la fenitoína, oxcarbazepina, la motrigina, la cosamida, que bloquean los canales de sodio, y esto va a evitar el disparo neuronal repetitivo.
Tenemos también que actúan en este nivel el topiramato, la sonizamida. Tenemos la etosuximida, que reduce el flujo de iones de calcio a través de los canales de calcio tipo T y que este tiene importancia en las crisis de ausencia. La gabapentina y pregabalina, los que actúan a nivel de los receptores GABAérgicos como las benzodiazepinas, y los barbitúricos, que estos van a ser moduladores de los receptores del GABA. Estos van, al unirse a su receptor, van a mejorar la afluencia del cloro en respuesta al GABA y por ende la polarización de la membrana. Podemos ver aquí en la imagen que también hacen parte de este mecanismo de acción el topiramato, la ganaxolona, el cenobamato, la vigabina, la tigabina, los cuales aumentan la acumulación de GABA en el cerebro por inhibición irreversible de la transaminasa o de la enzima que degrada el GABA. También estos actúan bloqueando la recaptación del GABA en las neuronas presinápticas y la glía, permitiendo que este vaya a estar mayor tiempo presente. Tenemos los efectos sobre los objetivos o los receptores glutamatérgicos. Entre estos vamos a tener los receptores AMPA y los NMDA, los cuales en los medicamentos que se pueden mencionar aquí van a ser el topiramato, el levetiracetam, el brivaracetam, los cuales actúan mediante otro mecanismo de acción que va a ser la unión a la proteína de vesícula sináptica 2A, que ahora explicaré mejor. Tenemos aquí podemos mencionar el ácido valproico. El ácido valproico es un medicamento importante el cual ofrece muchas ventajas porque tiene o abarca varias dianas terapéuticas, logrando ser un medicamento que nos va a ayudar en diferentes tipos de crisis. Y por ejemplo, este tiene varios mecanismos que, aunque no se comprenden por completo, tenemos o se conoce hasta el momento que actúan a nivel de los receptores GABAérgicos, bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje y tienen un efecto inhibidor en las corrientes de calcio de los canales tipo T. Por ende también este nos va a ayudar en las crisis de ausencia. Tenemos al levetiracetam y el brivaracetam, en los cuales podemos mencionar lo siguiente. Todos conocemos los efectos del levetiracetam, como por ejemplo la agitación, la agresividad, a diferencia del brivaracetam, que este tiene una adherencia 30 veces mayor o afinidad 30 veces mayor a la proteína SB2A, lo cual hará que este sea mucho más selectivo y adicionalmente este no va a inhibir las corrientes o no va a actuar a nivel de los receptores de calcio, ni modulará los receptores de ligandos postsinápticos inhibitorios o excitatorios, y esto es lo que hará que no vayamos a tener los efectos adversos que no deseamos en los pacientes y que sí se pueden esperar con el levetiracetam. Ahora, el cannabidiol tenemos que es una sustancia química que se encuentra en la planta Cannabis sativa, y esta planta contiene aproximadamente 113 componentes cannabinoides. Entonces, uno de estos es el cannabidiol. El cannabidiol, pues con el objetivo terapéutico, es una molécula que es refinada, es decir, es pura, la cual no va a contener el componente tetrahidrocannabidiol, que es el que nos va a generar todos los efectos que no deseamos en los pacientes que le vamos a implementar como terapia coadyuvante el cannabinoide.
Se ha mostrado en los estudios que ha logrado una reducción en el número de crisis, no solamente en los tipos de epilepsia para los cuales está actualmente aprobada, como son el síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet y de esclerosis tuberosa, sino que esta ha mostrado que tiene cierto perfil de eficacia y seguridad en los otros tipos de crisis epilépticas como terapia coadyuvante. Aquí en estos cuadros solo coloco de una forma un poco más simple y clara de recordar los mecanismos de acción de los cuales ya hablamos. Con respecto a la farmacocinética, tenemos que con las interacciones farmacocinéticas, es importante que en los fármacos anticrisis las farmacocinéticas son el tipo de interacciones más notables que estos van a presentar o van a tener como efectos no deseados. Sin embargo, las interacciones farmacocinéticas van a implicar un cambio en la absorción, en la distribución o en la eliminación del fármaco anticrisis. Y estas son importantes porque estas nos van a generar un cambio en las concentraciones del fármaco a nivel plasmático. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, que la absorción es la entrada de las moléculas de cierto fármaco a la circulación sistémica y que normalmente estos fármacos se van a unir a proteínas en el plasma y que esto va a ser de forma variable entre cada medicamento. Pero entonces tendremos en el organismo moléculas de fármaco adheridas a proteínas y hay otras moléculas que van a estar libres y que estas moléculas libres son las que van a cruzar las membranas y que por tanto son las responsables de la acción del fármaco, tanto en su forma terapéutica como tóxica, y por ende es importante tener en cuenta que los cambios en las concentraciones séricas libres tienen el potencial de causar los efectos no deseados del medicamento. Ahora, con respecto a la unión del fármaco a estas proteínas, debemos tener en cuenta que si nosotros le administramos a un paciente 2 medicamentos los cuales tengan una alta unión a proteínas, estos van a estar compitiendo por un mismo sitio de unión. Entonces esto nos va a causar interacciones por desplazamiento de unión y nos va a generar unos efectos que, si bien estos son transitorios y los podemos resolver modificando la administración de estos fármacos, debemos tenerlo en cuenta para no hacer estas interacciones. Ahora, tenemos entonces aquí mencionado, tenemos que adicionalmente tener en cuenta que los efectos sobre la absorción de los fármacos van a intervenir ciertos factores, como por ejemplo la absorción deficiente, por ejemplo, de la fenitoína con las alimentaciones o con las sondas nasogástricas, ya que estas se van a unir ya que el fármaco se va a unir a los componentes de las fórmulas y estos van a formar complejos insolubles que no van a poder absorberse. Entonces hay que tener en cuenta los problemas o las alteraciones que el paciente pueda presentar con respecto a la absorción. Con respecto al desplazamiento de proteínas, ya esto lo mencioné, y esto aquí recordar que la concentración del fármaco libre y van a tener un efecto sobre las manifestaciones por interacciones que se generen, así como también en el efecto terapéutico. Las interacciones metabólicas con otros medicamentos son importantes. Por ejemplo, esto va a tener una diferencia en las interacciones farmacocinéticas
en las que las más importantes van a ser las relacionadas con la inducción o la inhibición del metabolismo de los fármacos anticrisis. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la inducción enzimática, que van a ser principalmente o se va a referir al aumento en la síntesis de isoenzimas que metabolizan fármacos en el hígado y en otros tejidos, y esto va a llevar a un mayor metabolismo de los fármacos que van a ser sustrato de estas enzimas y por tanto van a disminuir la concentración plasmática. Los principales medicamentos inductores enzimáticos los vamos a mencionar más adelante, pero uno de estos o el más potente para irlo teniendo en cuenta va a ser la carbamazepina. Cuando hablamos de la inhibición enzimática, por ejemplo, vamos a referirnos a que es el fenómeno por el cual un fármaco bloquea la actividad de una o más enzimas metabolizadoras, lo que hará o va a causar una disminución de la tasa del metabolismo del fármaco, es decir, lo podemos traducir como que habrán altas concentraciones del medicamento a nivel del plasma y esto puede llevar a posible toxicidad. Entonces, tenemos básicamente 4 isoenzimas y que de estas 4 isoenzimas les vamos a decir isoenzimas CYP, que de estas isoenzimas aproximadamente el 50 al 70% de todos los fármacos en general pueden ser sustratos del CYP34A, pero aproximadamente el 95% de los fármacos anticrisis van a ser metabolizados por el CYP129, CYP1219 y CYP también 34A. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la carbamazepina es un inductor CYP34A, lo cual hará que reduzca las concentraciones plasmáticas de otros medicamentos que sean sustratos de CYP 3 a 4, como por ejemplo la etosuximida, los anticoagulantes orales, los esteroides, y vaya a generar entonces interacciones y efectos adversos o dosis, rangos de toxicidad. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros no podemos olvidar esta tablita, o al menos hay que recordar tenerla en cuenta, y esto nos habla de otro componente que, bueno, va a ser la unión a proteínas, ya esto lo he mencionado, pero recordemos que el ácido valproico y la fenitoína son los dos fármacos que tienen una unión a proteínas mayor al 90%. Entonces, importante, lo que ya hablamos de inducción e inhibición enzimática, ya que esto nos va a generar efectos como aumento en las concentraciones del plasma, en el aumento de las concentraciones plasmáticas del fármaco, y nos van a llevar a toxicidad, lo cual ocurre con medicamentos inhibidores enzimáticos, y los inductores enzimáticos lo que nos van a hacer es disminuir las concentraciones plasmáticas del medicamento, y por ende puede que el paciente esté, a pesar de que se esté tomando la dosis administrada, ordenada, esta está siendo subterapéutica porque está en combinación con un medicamento inductor enzimático, que apenas este ingresa al organismo, las concentraciones libres que quedan para cumplir su efecto terapéutico son menores a las ingeridas. Entonces, los principales inhibidores enzimáticos ya tenemos que van a ser el valproato, es el principal. Tenemos otros que van a ser también inhibidores enzimáticos, pero un poco más débiles: clobazam, vibraracetam, oscarbazepina y topiramato. Entre los principales inductores tenemos potentes:
fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, primadona y también inductores del sistema CYP450, pero más leves, lamotrigina, perampanel y vigabatrina. Aquellos medicamentos que tienen acción dual, es decir, tienen acción tanto de inducción como de inhibición, van a ser la oxcarbazepina, rufinamida, topiramato y eslicarbazepina. Esto hará que no tengan mayor como efecto ni inductor ni inhibidor, porque tienen acción en ambos mecanismos, pero son inductores e inhibidores leves. Y aquellos medicamentos que no tienen acción y que por ende estos no van a tener el riesgo de interacciones medicamentosas con otros fármacos y que estos son de gran ayuda, sobre todo en aquellos pacientes que tienen múltiples comorbilidades y que ameritan el uso de múltiples terapias farmacológicas. Vamos a tener entonces la lacosamida, levetiracetam, pregabalina, el clonazepam, etosuximida, gabapentina, para tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto a los efectos adversos, tenemos que estos los podemos clasificar como tipo A, B, C, D y E. Entonces, los tipo A son aquellos que se refieren a los efectos conocidos de los medicamentos, los comunes, los usuales, en los que pueden darse, que van a depender también van a ser dependientes de la dosis o de las concentraciones del medicamento, y que estos tienen la característica que van a ser fácilmente reversibles con hacer simplemente la modificación de la dosis o la suspensión del medicamento. Aquellos tipo B van a ser los medicamentos que van a estar relacionados con la vulnerabilidad individual, ya sea por alteraciones o susceptibilidades inmunológicas en los pacientes. Tenemos las tipo C, que van a ser ya los efectos adversos propiamente, o efectos secundarios propiamente hablando. Ya estos van a ser van a tener unas consecuencias más crónicas. Y los tipo D van a ser aquellos que son efectos, por ejemplo, teratogenicidad o efectos carcinogénicos. Y en los tipo E son los que tienen interacciones con efectos con otros medicamentos. Entonces, de estas, las que nosotros vamos a mencionar, porque son las que más comunes en los fármacos anticrisis, van a ser las tipo A y las tipo B. Entonces, los efectos adversos comunes de los fármacos anticrisis incluyen mareo, somnolencia, enlentecimiento mental, erupciones cutáneas, hepatotoxicidad, trastornos del movimiento y del comportamiento. Tenemos aumento de peso. Estos van a ser reacciones adversas tipo A. Estas son frecuentes, son predecibles, inclusive con las dosis terapéuticas indicadas y ajustadas para cada paciente. Entre estos, ¿cuáles son los fármacos que tienen mayor riesgo de generar estos efectos de una forma muy general? Ya que no vamos a mencionar los de cada fármaco, porque sería la charla un poco más tediosa. Pero entonces tenemos mayor riesgo con la carbamazepina, fenitoína, benzodiazepinas y los barbitúricos. Y vamos a tener a las reacciones adversas tipo B, las cuales no son dependientes de dosis y que estas son un poco más impredecibles, en las cuales tenemos, por ejemplo, los síndromes de Steven-Johnson, la epidermolisis necrótica, alteraciones hematológicas como anemia plásica, hepatitis, pancreatitis, manifestaciones o influencia a nivel autoinmune, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, o
puede presentarse también síndrome de hipersensibilidad al fármaco con afectación sistémica. Y vamos a tener aquí la carbamazepina, la motrigina, fenitoína, sonizamida, oxcarbamazepina y el ácido valproico. Entonces, con respecto a la selección del fármaco anticrisis, esto es importante tener en cuenta. Uno, qué tipo de crisis es, porque esto nos va a nosotros a orientar con respecto a qué fármaco utilizar, ya que hay ciertos fármacos que tienen, o que se ha demostrado que tienen un mejor efecto en las crisis de inicio focal y otros que tienen un mejor efecto en las crisis de inicio generalizado. Sin embargo, adicionalmente, debemos tener en cuenta también, por ejemplo, que hay ciertos tipos, como por ejemplo las crisis de ausencia, que estas van a ser un tipo de crisis en la cual hay un medicamento, letrosuximida o el ácido valproico, que son los que se han demostrado que sí pueden generar, que son los únicos que pueden generar una real mejoría. Entonces esto, por eso identificar muy bien la crisis es importante, así como hay otros medicamentos de crisis focales los cuales van a empeorar ciertos tipos de crisis de tipo generalizadas. Entonces esos no se pueden utilizar. Y adicionalmente debemos tener en cuenta los efectos adversos, las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, las comorbilidades y los costos del medicamento. No menos importante tener en cuenta que ya está descrito la coexistencia de alteraciones psiquiátricas o cognitivas y los problemas psicosociales que ya se reconocen en la definición actual de epilepsia. Entonces, los pacientes en los cuales se les hace un diagnóstico reciente de epilepsia, que tienen o se puede identificar que tienen una historia, por ejemplo, de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, y que estos son en el 35% de los pacientes con epilepsia, entonces debemos tratar de colocar medicamentos los cuales no solamente nos ayuden a poder controlar estas manifestaciones o comorbilidades psiquiátricas y por ende evitar aquellos que nos puedan empeorar estas manifestaciones. Ahora, con respecto al principios generales del tratamiento de esta diapositiva, lo que nos debe quedar a nosotros es que siempre debemos tratar de enfocar nuestro paciente que le vamos a iniciar una terapia con fármaco anticrisis hacia la monoterapia. Esto es el primer pilar. Y ya cuando vemos que el paciente nos hace, no nos mejora luego de haber tratado 2 fármacos anticrisis con la dosis correcta, el tiempo prudente, entonces ya allí nosotros estamos hablando entonces que muy probablemente el paciente no nos va a responder con un fármaco. Entonces podemos usar la politerapia racional. Y cuando nosotros decidimos usar la politerapia racional, debemos identificar las combinaciones que nos maximicen la eficacia o que nos hagan sinergismo y que nos minimicen los efectos secundarios del medicamento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos o combinamos medicamentos, también estamos aumentando el riesgo de los efectos adversos de esos fármacos en nuestro paciente. Entonces, aquí en esta diapositiva, nosotros de una forma como muy breve y concisa con respecto al enfoque terapéutico, tenemos que para las crisis de inicio focal, en los ensayos SANAT 1
y 2, los cuales son los ensayos aleatorizados más grandes de monoterapia publicados en los pacientes con epilepsia focal y generalizada de recién diagnóstico, nos dice para la crisis de inicio focal lo siguiente. En el SANAT-1 se aleatorizaron aproximadamente 1.720 pacientes con carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, gabapentina o topiramato. Y en el SANAT-2 se aleatorizaron 990 pacientes con lamotrigina, sonizamida y levetiracetam. En ambos estudios lo que mostró es que la lamotrigina fue superior en cuanto a la eficacia, y esto se basó básicamente en una mejor tolerabilidad, es decir, su eficacia anticrisis fue comparable a la de la sonizamida y el levetiracetam, pero tuvo menos efectos adversos en general. Entonces, en las crisis de inicio focal, la lamotrigina puede ser una opción inicial, ya que esta ha mostrado superioridad, ¿vale? Y tener en cuenta que con respecto a las crisis de inicio generalizado, este estudio nos habla en el SANAT-1 que se aleatorizaron 716 pacientes, en los cuales se utilizó ácido valproico, topiramato y lamotrigina, y en el SANAT-2 se aleatorizaron 520 pacientes con ácido valproico y con levetiracetam. Y ambos estudios demostraron que el ácido valproico fue superior. Sin embargo, los posibles efectos teratogénicos graves de este medicamento, inclusive el topiramato, esto impide su uso, lo restringen las mujeres en edad reproductiva. Por ende, entonces aquí tenemos ya las otras opciones, como por ejemplo el levetiracetam o la lamotrigina, para iniciar en mujeres en edad fértil. Y para aquellos pacientes que tienen unas crisis de inicio desconocido, pues podemos utilizar como una primera línea el valproato y como segunda línea lamo, leve y topiramato. Pero el topiramato, tener en cuenta que este no está indicado y no es tan eficaz al utilizarlo como monoterapia, sino como coadyuvante. Entonces, con respecto a los síndromes epilépticos, para Dravet, Lennox-Gastaut y síndrome de West, aquí está el cuadro con ¿qué es lo que debemos tener? Por ejemplo, el clobazam va muy bien con Lennox-Gastaut y con el síndrome de Dravet. En cambio, con el síndrome de West, la vigabatrina mostró que como primera línea tiene un muy buen resultado. Entonces, mensajes para llevar a casa con respecto al tratamiento farmacológico. Monoterapia suele ser la primera opción. Siempre en los pacientes, los medicamentos deben iniciarse de una forma lenta y el aumento de estos debe ser progresivo hasta alcanzar las dosis terapéuticas, porque recordemos que estamos exponiendo a los pacientes a los efectos adversos de los medicamentos, en donde pueden haber unos muy graves, como por ejemplo la lamotrigina, con manifestaciones cutáneas severas. Tenemos siempre de tener que los medicamentos de primera línea, si llegasen a no mostrar los efectos deseados, entonces debemos agregar o debemos trabajar con los medicamentos de segunda línea. Y por último, que es mejor hacer cambios de medicamentos uno a la vez, ¿sí? No debemos tratar de hacer de forma indiscriminada cambios en más de 2 fármacos, porque esto nos puede llevar a que el paciente lo predispongamos a hacer crisis, y adicionalmente, antes de cambiar el medicamento, tratar de identificar
si se está tomando el medicamento en la dosis correcta, de la forma correcta, a la hora estipulada, está evitando o no tiene factores desencadenantes los cuales estén llevándole a un pobre control de las crisis y no sea porque no está realmente respondiendo al fármaco. Entonces, con respecto a estos medicamentos es importante tener en cuenta los medicamentos que tienen una liberación prolongada, como el ácido valproico, levetiracetam, carbamazepina, oxcarbazepina, que estos van a permitir que el paciente los tome más espaciado y estos puedan tener una mayor adherencia a aquellos que tienen una vida media, aquellos que tienen una vida media prolongada pueden hacer o permitir que el paciente se los tome con un mayor lapso de tiempo entre una dosis y la otra, lo cual ayude a que haya una mayor adherencia, ya que no tiene que estarlos tomando tan frecuente. Y aquellos que tienen, por ejemplo, una vida media muy corta, son los que van a requerir que el paciente de pronto tenga que hacer tomas muy frecuentes y esto vaya a interferir con la adherencia en el medicamento. Entonces es otro punto a tener en cuenta cuando se esté determinando qué fármaco le voy a iniciar a mi paciente. Entonces se ha identificado una mala adherencia a los fármacos en aproximadamente el 30 al 40% de los pacientes con epilepsia y aproximadamente el 45% de las y es la causa de aproximadamente el 45% de las crisis. Esto es porque las formulaciones de la liberación prolongada o de vida media prolongada tienen gran importancia para poder entonces disminuir este porcentaje de crisis irruptivas. Ahora, tanto en estudios que se tienen en el momento se han identificado que hay combinaciones sinérgicas tanto en eficacia como en tolerabilidad. Las asociaciones que se describen que tienen un mayor valor van a ser la asociación de dos fármacos con mecanismo de acción múltiple, la asociación de fármacos bloqueadores de canales de sodio junto con un fármaco que tenga mecanismo de acción múltiple, un bloqueador de canal de sodio junto con un potenciador GABA, un modulador de la proteína SB2A en conjunto con un bloqueador de canal de sodio y un antagonista del receptor AMPA de glutamato junto con un fármaco anticrisis que tenga cualquier otro mecanismo de acción. Entonces, tenemos que la lamotrigina y el ácido valproico son una combinación estrella, hacen sinergismo, al igual que el levetiracetam con lamotrigina, la cosamida con levetiracetam también hacen sinergismo, así como la lamotrigina y topiramato. Aquí esta es una tabla en la cual pueden de pronto mirar con mayor detenimiento cuáles son las recomendaciones que más se recomiendan por sinergismo y cuáles son aquellas que pueden inducir a toxicidad. Entonces, en el momento de elección del fármaco es importante tener en cuenta los trastornos y comorbilidades que el paciente presente. Por ejemplo, en los pacientes que presentan epilepsia y tienen antecedente de migraña, puede irles muy bien si se coloca, por ejemplo, el ácido valproico, ya que este va a tener un efecto
preventivo también en el manejo para el paciente migrañoso. O por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, es mejor o tienen menores efectos adversos el levetiracetam, por ejemplo. Aquellos pacientes que tienen alteraciones óseas como osteopenia o osteoporosis, hay que evitar cualquier medicamento que sea inductor enzimático, ya que esto se ha demostrado que interfieren con el metabolismo de la vitamina D, y esto los puede llevar a mayores problemas óseos, empeorando ya su comorbilidad de osteoporosis, por ejemplo. Aquellos pacientes con disfunción renal, evitar la lacosamida, el topiramato, el levetiracetam. En la disfunción hepática está a favor de utilizarse la lacosamida, el levetiracetam, pregabalina. Y en los trastornos del estado del ánimo, aquí es importante nuevamente mencionar el efecto del ácido valproico como terapia también moduladora del ánimo. Entonces, esta tablita, interiorizarla para poder de pronto tenerla en cuenta al momento de iniciar un nuevo fármaco en nuestro paciente. Ahora, inicialmente, pues con respecto al factor de riesgo para osteopatía, tenemos que esto ya está descrito, esto se conoce desde hace mucho, y es los efectos que va a tener los fármacos anticrisis, por ejemplo, en la vitamina D, ya que esto va a hacer que disminuya la vitamina D, el cual es un factor importante para el mantenimiento de la mineralización ósea, y esto nos va a ayudar a través de la regulación del metabolismo del calcio y del fosfato. En esto van a interferir los fármacos anticrisis. Sin embargo, hay ciertas características o factores a tener en cuenta para que sea mucho más marcado este riesgo, como es, por ejemplo, el uso de politerapia, pacientes que ya tienen antecedentes a nivel de patologías óseas, pacientes en edades muy extremas, aquellos que usen concomitante metabolismos medicamentos que alteren el metabolismo del óseo, como por ejemplo los esteroides. Adicionalmente, el sexo femenino, y recordar que la asociación de la vitamina D con los fármacos anticrisis nos va a alterar la salud ósea, principalmente porque los fármacos anticrisis lo que van a hacer es que se induzca la enzima hepática hidroxilasa del citocromo P450, el cual genera un rápido catabolismo de la vitamina D y además bloquea parte de la hidroxilación de la vitamina D. Entonces, estos son los principales fármacos anticrisis que nos van a reducir la densidad mineral ósea y que debemos tenerlos en cuenta para evitarlos en los pacientes con factores de riesgo. Aquí están igualmente descritos en este cuadro. Con respecto a la función tiroidea, tenemos que la alteración de los niveles de la hormona tiroidea en los pacientes epilépticos tienen un mayor compromiso en cuando se utiliza la fenitoína. Igualmente se han realizado varios estudios para evaluar los perfiles tiroideos en los pacientes con epilepsia, y pues se sabe que ciertos fármacos, además de la fenitoína, entre estos la carbamazepina, el fenobarbital, el valproato y la oxcarbazepina, van a afectar la función normal de la tiroides. Lo más probable es que los FAES afecten los sistemas enzimáticos microsomales hepáticos y aceleren el metabolismo de las hormonas tiroideas.
Ok, otro punto importante es que los pacientes adultos con epilepsia se ha demostrado que tienen un riesgo de ataque cerebrovascular de aproximadamente el 60% más alto en comparación con los pacientes que no tienen epilepsia. Y esto se debe a que en general los fármacos anticrisis que inducen la actividad del citocromo P450 pueden afectar los medicamentos comunes para el ataque cerebrovascular e influir directamente en el metabolismo de los lípidos. Entonces, los individuos o los pacientes a los que se les administra inductores de enzimas como la carbamazepina, la fenitoína, tuvieron un aumento significativo, pueden tener un aumento significativo en los niveles del colesterol total sérico, colesterol de lipoproteína de baja densidad, y adicionalmente los fármacos anticrisis pueden inducir a dislipidemia, lo que va a aumentar el riesgo de recurrencia de ACV al ser un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, tener en cuenta en estos pacientes siempre los antecedentes. Ahora, con respecto a la teratogenicidad, esto está también ya conocido hace tiempo, y aquí es importante tener en cuenta que en los pacientes o las pacientes que se les hace el diagnóstico de epilepsia, usualmente va a ser durante su edad reproductiva. Entonces, estas pacientes van a tener siempre el riesgo latente de poder quedar en estado de embarazo. Entonces, lo ideal es que a las pacientes en edad reproductiva, los fármacos anticrisis que se le inicien vaya a ser aquellos que tienen un menor porcentaje, un menor riesgo de teratogenicidad. Entre estos vamos a tener a la lamotrigina, levetiracetam y la oxcarba. Entonces, en esto sí vemos el que tiene si vemos los porcentajes, la oxcarba es la segunda opción a tener en cuenta y se deben considerar los posibles efectos teratogénicos de estas pacientes, que por ejemplo el ácido valproico es uno de los que es el que tiene el mayor factor de riesgo de teratogenicidad, y ese solo bajo condiciones muy estrictas se le debe formular a pacientes en edad reproductiva, como por ejemplo aquella paciente que no ha respondido ya a otras terapias, en donde ya tú sabes que si hubo en algún momento una respuesta previa al ácido valproico con disminución en el número de las crisis, pues se podría considerar, siempre y cuando tener el acompañamiento de, por ejemplo, ginecología, para colocarle un método de planificación y evitar así efectos teratogénicos en un posible embarazo. Pero entonces los fármacos que sí podemos utilizar como primera opción, ya los mencioné, el levetiracetam y la lamotrigina, y como segunda opción la oxcarbazepina. El valproato ya rojo, porque les expliqué que ese no debe utilizarse como primera opción. Bueno, adicionalmente debemos tener en cuenta que hay pacientes que posterior a un evento cerebrovascular, estos pueden desarrollar una epilepsia estructural por secundario al ACV, y que en estos los medicamentos que podemos o que debemos utilizar van a estar aquí. Podemos utilizar, por ejemplo, carbazepina, fenitoína, ácido valproico,
los cuales han mostrado que pueden tener una buena respuesta. Con respecto a los anticoagulantes orales y los fármacos anticrisis, es importante que tengamos o que reconozcamos que hay interacción farmacológica. Todos los DOACs aprobados son sustratos del CYP 3A4 y por lo cual se pensará que pues el uso concomitante de los fármacos anticrisis va a conducir una mayor concentración, va a llevar a unas concentraciones subterapéuticas de los DOAC. Entonces los inductores potentes como la carbazepina o la fenitoína van a reducir los sustratos de cierta vía metabólica y por ende pueden hacer que se esté el paciente realmente recibiendo una dosis subterapéutica del DOAC, dejándolo descubierto, por ejemplo, de su patología una fibrilación auricular, la cual le esté predisponiendo a un segundo evento cerebrovascular. Entonces, siempre tener esto en cuenta. Bueno, con respecto a los anticoagulantes, los anticonceptivos orales, tener en cuenta que aquellos que son inductores enzimáticos pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. Entonces, tener en cuenta también si la paciente está planificando con anticonceptivos, preguntarle para saber cuáles medicamentos no colocarle, que en este caso pues van a ser los inductores enzimáticos por el riesgo de un embarazo. Aquí, bueno, les muestro algunos efectos o algunos de los medicamentos que tienen pocos efectos en las hormonas sexuales y entre estos tenemos la lamotrigina, el valproato, el levetiracetam, la cosamida, etosuximida. En el embarazo siempre es importante tener en cuenta un control mensual, de ser posible, de los niveles sanguíneos de los medicamentos. Importante siempre evitar el ácido valproico, y en los casos en que hay pacientes que se les estaba colocando alguno de estos fármacos anticrisis y que quedó embarazada, no dio chance de planificar el embarazo, de poder realizar cualquier ajuste en los fármacos si se consideraba. Estos se deben controlar durante el embarazo, ya que estos tienden a metabolizarse más rápido durante los 9 meses de la gestación. Entonces puede que en cualquier momento la paciente esté quedando con dosis o con niveles subterapéuticos a nivel plasmático y entonces esté expuesta a crisis. En una época de cambios farmacocinéticos. El embarazo es una época de cambios farmacocinéticos
Ahora, con respecto a los adultos mayores, evitar aquellos que tienen efectos adversos a nivel cognitivo, sobre todo aquellos pacientes que de pronto tengan antecedentes de Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas, siempre iniciar con dosis bajas y poder controlar cuál es la dosis mínima eficaz, tener en cuenta los efectos adversos con respecto a las comorbilidades que puedan presentarnos. En los adultos Y eso es todo, muchas gracias.